Durante años probablemente has creído que ser irresistible significa gustar a todo el mundo, cuidar cada detalle, ser agradable en todo momento, evitar cualquier cosa que pueda incomodar. Pero lo que estás a punto de descubrir contradice completamente esa idea, y por eso mismo puede cambiar tu forma de relacionarte con los hombres para siempre. Existe una sabiduría, escondida durante casi 100 años, en un libro que Jung nunca quiso publicar en vida, que revela algo muy distinto sobre el verdadero magnetismo femenino. Ese libro se llama El Libro Rojo, y en él, Jung documentó, con textos e imágenes, su propio descenso a las profundidades de su inconsciente, un viaje que él mismo consideró tan íntimo y tan perturbador que decidió guardarlo bajo llave durante décadas. Solo se publicó muchos años después de su muerte. Hoy vas a conocer, de una forma sencilla y aplicable a tu vida diaria, algunas de las revelaciones más importantes de ese viaje, y cómo se conectan directamente con la razón por la que ciertas mujeres resultan magnéticas sin ningún esfuerzo aparente. Jung comenzó a escribir El Libro Rojo después de una ruptura profesional devastadora con Sigmund Freud, en un momento en que sentía que había perdido el rumbo de su propia vida interior. En lugar de huir de esa crisis, decidió enfrentarla de frente, a través de lo que él llamó imaginación activa. Dialogar conscientemente con las figuras que emergían de su inconsciente, dibujarlas, escribirles cartas, escuchar lo que tenían que decirle. Ese proceso, que duró varios años, terminó siendo la base de toda su obra posterior. Lo fascinante es que, en el fondo, ese mismo proceso de honestidad radical con una misma es exactamente lo que hoy vas a aprender a aplicar a tu propia vida y a tus propias relaciones. Antes de continuar, quiero pedirte algo. No pienses todavía en ningún hombre concreto, ni en ninguna situación específica de tu vida amorosa. Deja que cada revelación de hoy vaya construyendo, poco a poco, una comprensión distinta de ti misma, porque la pieza final, la que reúne todo lo demás, no llega al principio. Llega casi al cierre de este video, y es, probablemente, la idea más poderosa que vas a escuchar sobre el deseo y la atracción en mucho tiempo. Quiero aclararte algo antes de empezar, porque es importante. Esto no es un video sobre técnicas de seducción, ni sobre frases que decir en la primera cita, ni sobre cómo comportarte para gustarle a un hombre en concreto. Es algo mucho más profundo y, a la larga, mucho más eficaz. Un camino hacia ti misma, porque la mujer que se conoce por completo, con todas sus luces y todas sus sombras, no necesita ninguna técnica para resultar irresistible. Simplemente lo es, porque está completa. Empecemos por la primera gran creencia equivocada, una que probablemente ha guiado buena parte de tu comportamiento con los hombres sin que lo notaras. La creencia dice así: para ser irresistible, tengo que gustarle a todo el mundo, evitar el conflicto, ser siempre agradable, amable y comprensiva. Has pasado años suavizando tus opiniones, callando tu enojo, sonriendo cuando en realidad querías decir que no. Y sin embargo, cuanto más te esfuerzas en gustar a todos, más se diluye, sin que lo notes, algo esencial de ti misma. Jung hablaba de un concepto que llamaba la persona, tomando la palabra del término latino que designaba la máscara que usaban los actores en el teatro griego. La persona es la cara que mostramos al mundo, la versión socialmente aceptable de nosotras mismas. El problema no es tener una persona. Todos la necesitamos para funcionar en sociedad. El problema aparece cuando vivimos exclusivamente desde esa máscara, sin dejar nunca espacio para nuestra verdad más auténtica. Una mujer que vive completamente desde la persona puede resultar agradable, correcta, incluso simpática, pero rara vez resulta irresistible.
porque el magnetismo real no nace de lo que agrada a todos, nace de lo que es genuinamente verdadero en una sola persona. Piensa por un momento en las personas que realmente recuerdas con cariño en tu vida, esas que dejaron una huella genuina en ti. Es muy probable que ninguna de ellas fuera perfectamente agradable en todo momento. Probablemente tenían opiniones fuertes, un sentido del humor particular. Quizás incluso te llevaron la contraria alguna vez de forma memorable. Lo que recordamos no es la ausencia de aristas, es la presencia de una identidad clara, alguien que sabíamos exactamente quién era. Eso precisamente es lo que la máscara de la complacencia constante nos impide mostrar. Te cuento la historia de Susana, 49 años, conocida entre sus amigas como la mujer más amable y complaciente del grupo. Susana nunca discutía, nunca imponía sus preferencias, siempre cedía en cualquier decisión, desde qué restaurante elegir hasta qué película ver con su pareja. Durante su matrimonio de 20 años, ella asumió que su bondad constante sería suficiente para mantener viva la atracción de su marido. Con el tiempo, sin embargo, notó que él se mostraba cada vez menos interesado, más distante, casi como si Susana se hubiera vuelto invisible ante sus propios ojos. Un día, en una discusión poco común entre ambos, Susana, agotada, dejó salir por primera vez en años una opinión firme, un enojo real, una negativa clara a algo que su marido proponía. Para su sorpresa, en lugar de alejarlo, esa reacción despertó en él una atención que llevaba años sin ver. Susana descubrió, casi sin quererlo, algo que iba a cambiar por completo su forma de relacionarse. Los hombres, y las personas en general, no se sienten atraídos por la ausencia de fricción, se sienten atraídos por la presencia de una persona real, con límites, con opiniones, con vida propia. Y aquí ocurre algo que casi ninguna mujer educada para complacer se atreve a admitir. Decir que no, cuando es verdad, resulta muchísimo más magnético que decir que sí por costumbre. Con el tiempo, Susana empezó a aplicar este descubrimiento en más áreas de su vida, no solo en los grandes desacuerdos, sino también en pequeños gestos cotidianos. Elegir el restaurante que a ella le apetecía de vez en cuando, expresar cuando algo no le gustaba en lugar de callarlo, mostrar entusiasmo genuino por sus propios intereses en lugar de restarles importancia para no acaparar la conversación. Su marido, lejos de alejarse, empezó a mostrar una curiosidad que llevaba años dormida, porque de pronto había una persona real frente a él con quien realmente se podía conversar, no solo coexistir. Esto no significa que tengas que volverte áspera o buscar el conflicto de manera artificial para parecer interesante. Significa algo mucho más sutil. Permitir que tus opiniones reales, tus preferencias auténticas, tu verdadero entusiasmo o tu verdadero desacuerdo tengan espacio para existir, en lugar de disolverse automáticamente en la necesidad de mantener la armonía a toda costa. La próxima vez que sientas el impulso de decir lo que sea, lo que tú prefieras, detente un segundo y pregúntate qué es lo que realmente prefieres tú. Esto nos lleva directamente a la segunda gran revelación, quizás la más importante de todo el libro rojo de Jung, y también la más incómoda. La creencia equivocada aquí dice: debo esconder mis partes oscuras, mi enojo, mi deseo, mi ambición, mis celos, para resultar atractiva y aceptable. Nos han enseñado que una mujer buena no se enoja demasiado. No desea con intensidad, no ambiciona abiertamente, no siente celos ni envidia. Y entonces aprendemos a esconder, a reprimir, a disimular exactamente aquello que nos hace sentir más vivas. Jung llamaba a esto la sombra, todo aquello de nosotras mismas que rechazamos, escondemos o negamos,
porque no encaja con la imagen que queremos proyectar. La sombra no desaparece por ignorarla, simplemente se vuelve inconsciente y desde ahí sigue influyendo en nuestra vida, muchas veces de formas destructivas. Pero lo más importante todavía no ha llegado. Cuando una mujer reprime completamente su sombra, no solo pierde acceso a su enojo o a sus celos, pierde también acceso a su pasión, a su deseo, a su vitalidad más profunda, porque todas esas energías viven en el mismo lugar. No puedes apagar selectivamente solo lo que consideras negativo sin apagar también, al mismo tiempo, tu fuego interior. Esto explica un fenómeno que quizás has notado en mujeres a tu alrededor o incluso en ti misma. Personas extremadamente educadas, correctas, aparentemente sin ningún conflicto interno visible, que sin embargo transmiten una sensación de estar apagadas, de faltarles algo indefinible. No es que les falte belleza, ni inteligencia, ni bondad, es que, al reprimir sistemáticamente su sombra durante tanto tiempo, también reprimieron, sin darse cuenta, su capacidad de sentir con intensidad, de desear con convicción, de vivir con la pasión que solo se sostiene cuando todas las emociones, incluidas las incómodas, tienen permiso para existir. Te presento a Patricia, 53 años, que durante toda su vida se esforzó por ser la mujer perfectamente equilibrada, nunca demasiado intensa, nunca demasiado apasionada, nunca demasiado nada. Sus parejas la describían como muy buena persona, pero ninguna relación duraba con la chispa suficiente como para sostenerse en el tiempo. Patricia empezó a preguntarse, después de su segundo divorcio, por qué siendo tan comprensiva y tan poco conflictiva, nunca lograba mantener viva la pasión en sus relaciones. En terapia, Patricia descubrió algo que la dejó sin palabras. Toda su vida había asociado el deseo sexual intenso, la ambición profesional, incluso su enojo legítimo, con algo vergonzoso, algo que su madre le había enseñado a esconder desde niña. Patricia había apagado, sin saberlo, exactamente las partes de sí misma que generan magnetismo real. Cuando empezó, poco a poco, a permitirse sentir y expresar su deseo con naturalidad, a reconocer su ambición sin pedir disculpas, a validar su enojo cuando era legítimo, algo cambió de raíz. Su energía se volvió distinta, más presente, más encarnada. Los hombres que empezó a conocer después de ese proceso comentaban, casi sin excepción, que había algo en ella que no sabían nombrar, pero que resultaba profundamente atractivo. Ese algo era, sencillamente, una mujer completa, con luz y con sombra integradas, en lugar de una mujer a medias, cuidadosamente editada para no incomodar a nadie. Integrar la sombra no significa actuar cada impulso oscuro sin ningún filtro. Eso sería tan desequilibrado como reprimirlo por completo. Significa reconocer esas emociones como parte legítima de quién eres, darles un espacio consciente donde puedan existir, en lugar de desterrarlas a un rincón oscuro donde terminan escapándose de formas menos saludables, como el resentimiento acumulado, la pasivo-agresividad o simplemente una vida sin brillo. La sombra reconocida se convierte en energía vital. La sombra negada se convierte en veneno lento. Ahora vamos a hablar de una tercera revelación que conecta directamente con los arquetipos que Jung describió a lo largo de toda su obra, y especialmente en el Libro Rojo. La creencia equivocada dice: debo encajar en un solo tipo de mujer para ser atractiva, ya sea la dulce y maternal, o la fuerte e independiente, la divertida o la seria, y mantenerme fiel a ese único papel todo el tiempo. Muchas mujeres se encierran, sin saberlo, en un solo arquetipo, uno que quizás les resultó útil en algún momento de su vida, pero que termina limitando enormemente su capacidad de conexión genuina.
Jung identificó varios arquetipos femeninos universales que viven en distintas proporciones dentro de todas las mujeres. La doncella, llena de curiosidad y frescura. La madre, generosa y protectora. La reina, con autoridad y presencia propia. Y la hechicera o mujer sabia, profunda, intuitiva, conectada con su propio poder interior. El magnetismo más completo no viene de vivir permanentemente en uno solo de estos arquetipos, viene de tener acceso fluido a todos ellos, según el momento, según la situación, según lo que la vida te esté pidiendo en cada instante. Conocí a través de una carta que llegó al canal la historia de Miriam, 57 años, que durante toda su vida adulta había vivido instalada únicamente en el arquetipo de la madre, siempre cuidando, siempre disponible, siempre poniendo las necesidades de los demás por delante de las suyas, incluso con su pareja. Miriam sentía que su relación se había convertido, con los años, en algo más parecido a una amistad funcional que a una historia de amor con deseo. Su marido, aunque la quería profundamente, había dejado de mirarla como mujer hacía mucho tiempo. Con el acompañamiento de una terapeuta, Miriam empezó a explorar, casi con timidez al principio, otros arquetipos que llevaba años sin permitirse habitar. Se apuntó a clases de baile, algo que la conectó con su doncella olvidada. Empezó a tomar decisiones firmes en su negocio familiar, reclamando la autoridad de su reina interior, que durante años había cedido a su marido por costumbre. Y poco a poco, sin proponérselo directamente, la relación con su esposo empezó a transformarse. Él comenzó a mirarla distinto, con una curiosidad renovada, porque la mujer frente a él ya no era solamente la madre incansable de siempre. Era una mujer completa, cambiante, viva, imposible de dar completamente por sentada. Miriam me contó, meses después, algo que la conmovió profundamente. Su marido le confesó, en una conversación íntima, que llevaba años sintiendo que ya la conocía por completo, que no había ninguna sorpresa esperándolo en ella. Cuando empezó a verla bailar, a verla tomar decisiones firmes en el negocio, a escucharla hablar con una pasión que hacía tiempo no mostraba, sintió que estaba, de alguna manera, conociendo a una mujer nueva, sin dejar de ser la misma con la que se había casado. Esa sensación de novedad dentro de la familiaridad es, quizás, uno de los ingredientes más raros y más valiosos de una relación duradera. Pregúntate en qué arquetipo llevas más tiempo instalada sin darte cuenta. Si te reconoces siempre en la madre, quizás sea momento de reconectar con la curiosidad despreocupada de la doncella. Si vives permanentemente en la doncella, evitando cualquier responsabilidad o autoridad, quizás sea momento de reclamar tu reina interior. No hay un arquetipo mejor que otro. La riqueza está en el movimiento fluido entre todos ellos, según lo que la vida te pida en cada etapa. Existe un detalle que cambia por completo la forma en que solemos entender el deseo masculino. Y quiero que lo escuches con atención, porque es la cuarta revelación de este video. La creencia equivocada dice: el deseo que despierto en un hombre depende completamente de él, de si sabe valorarme o no, de si tiene la madurez suficiente para verme de verdad. Y aunque es cierto que no todos los hombres tienen la misma capacidad de reconocer a una mujer completa, hay algo mucho más importante que suele pasar desapercibido en esta ecuación. Jung hablaba del ánima y el animus, las energías femenina y masculina internas que todos llevamos dentro. Según él, buena parte de lo que un hombre percibe en una mujer no es exactamente la mujer real frente a él, sino su propia ánima, su propia imagen interior femenina proyectada sobre ella. Esto explica por qué un mismo hombre puede sentirse profundamente atraído por una mujer y otro hombre completamente distinto apenas notarla. No se trata solo de cuánto valora él,
Se trata de cuánta resonancia encuentra su propio mundo interno con lo que tú representas. Y esto, aunque parezca limitar tu poder de atracción, en realidad te libera de una carga enorme. No puedes controlar la proyección de cada hombre que se cruce contigo, y no necesitas hacerlo. Esto también explica por qué el mismo comportamiento, exactamente el mismo, puede resultar irresistible para un hombre y completamente indiferente para otro. No es un reflejo de tu valor real, es un reflejo de la resonancia entre lo que tú representas y el mundo interno de cada persona que se cruza contigo. Entender esto es profundamente liberador, porque te permite dejar de tomarte de forma personal cada desinterés y, en cambio, enfocar toda tu energía en lo único que sí depende completamente de ti, tu propia relación contigo misma. Lo que sí está completamente en tus manos es tu propio grado de integración interior, tu propia relación con tu ánimus, esa energía masculina interna que representa tu capacidad de acción, de decisión, de dirección en tu propia vida. Una mujer con un ánimus desarrollado no espera pasivamente a que un hombre decida su valor. Sabe lo que quiere, se mueve hacia sus propios objetivos, sostiene su propio criterio. Y esa autonomía psíquica, esa independencia interior que no necesita validación externa constante, resulta, paradójicamente, uno de los rasgos más magnéticos que existen, porque transmite una seguridad que ningún halago externo podría jamás igualar. Piensa en las mujeres que a lo largo de tu vida te han parecido verdaderamente magnéticas, no necesariamente las más bellas según los estándares convencionales, sino esas que dejan una huella imborrable en cualquier lugar donde entran. Casi con seguridad, ninguna de ellas basaba su valor en la aprobación constante de los demás. Sabían quiénes eran, se movían con un propósito propio, y esa claridad interior, más que cualquier atributo físico, era lo que las volvía inolvidables. Y ahora llegamos a la revelación más importante de todo este video, la que reúne y da sentido a todas las anteriores. Quizás en este punto estés pensando que todo esto del libro rojo, la sombra y los arquetipos suena fascinante, pero demasiado abstracto, demasiado psicológico, poco aplicable a tu vida cotidiana. Esa es precisamente la última creencia equivocada que quiero desmontar hoy. Pensar que la sabiduría profunda de Jung es cosa de expertos, sin ninguna utilidad práctica real. La verdad es exactamente la contraria. Jung escribió el libro rojo en el momento más práctico y urgente de toda su vida, después de una crisis personal devastadora, cuando sintió que había perdido por completo el contacto con su propia alma, con su creatividad, con su vitalidad. No lo escribió como un ejercicio académico, lo escribió como una herramienta de supervivencia emocional, dibujando y escribiendo sus propios encuentros internos con la sombra, con el ánima, con los arquetipos que habitaban su inconsciente. Y esa misma herramienta, en una versión mucho más sencilla, está disponible para ti hoy mismo. Te cuento, para cerrar, la historia de Cristina, 61 años, que después de años sintiéndose apagada, sin saber exactamente por qué, decidió empezar un pequeño diario nocturno, inspirado en lo que había escuchado sobre el proceso de Jung. Cada noche, durante apenas 10 minutos, escribía con total honestidad lo que había sentido durante el día, incluyendo aquello que normalmente se guardaba, su enojo con su hija, su deseo de volver a sentirse deseada, su envidia hacia una amiga con una vida aparentemente más plena. No juzgaba lo que escribía, simplemente lo dejaba existir en el papel. Con el paso de las semanas, Cristina notó algo sorprendente. Al dejar de esconder esas partes de sí misma, aunque fuera solo en la intimidad de un cuaderno, empezó a sentirse más completa en su vida diaria, más presente, más segura. Su forma de hablar cambió. Su manera de moverse por el mundo cambió.
Incluso su forma de reírse cambió, volviéndose más plena, menos contenida. Un detalle que Cristina recuerda con especial cariño es la primera vez que se permitió reírse a carcajadas en público, sin la preocupación habitual de estar siendo demasiado, algo que llevaba conteniendo desde joven. Esa risa genuina, sin filtro, hizo que un grupo de desconocidos en una cafetería se dieran la vuelta, no con incomodidad, sino con una sonrisa contagiada por su energía. Cristina dice que ese pequeño momento resumió, mejor que cualquier explicación teórica, lo que significa dejar de estar en guerra con la propia sombra. Las personas a su alrededor, sin saber exactamente qué había cambiado, empezaron a comentarle que la notaban distinta, más viva, más magnética. Cristina no había cambiado su rutina de belleza ni había aprendido ninguna técnica de seducción. Simplemente había dejado de estar en guerra silenciosa contra partes esenciales de sí misma. Si quieres empezar tu propia versión de este proceso, no necesitas nada complicado. Un cuaderno, 10 minutos antes de dormir y la disposición de escribir con total honestidad, sin la intención de que nadie más lo lea jamás. Anota lo que sentiste durante el día, incluyendo lo que normalmente escondes, el enojo que te tragaste, el deseo que no te permitiste sentir, la envidia que rápidamente intentaste disimular incluso ante ti misma. No busques resolverlo de inmediato, simplemente permite que exista en el papel. Ese simple acto de honestidad es, en esencia, el mismo camino que Jung recorrió al escribir su libro rojo. Esto es, en el fondo, la sabiduría secreta que Jung guardó durante décadas en las páginas de su libro rojo. No existe ningún truco externo, ninguna estrategia de seducción, ninguna técnica aprendida que pueda generar el magnetismo que produce una mujer completamente integrada consigo misma, con su luz y con su sombra, con su ternura y con su fuego, con su capacidad de cuidar y su capacidad de exigir respeto. El verdadero atractivo no se fabrica desde afuera, se libera desde adentro, cuando dejas de estar en guerra contigo misma. Hoy has recorrido un camino profundo sobre lo que de verdad significa ser irresistible. Has descubierto que la persona que vive solo para agradar, sin fricción ni verdad propia, termina resultando olvidable, no memorable. Has aprendido que reprimir tu sombra apaga también tu vitalidad y tu deseo, porque ambas energías viven en el mismo lugar interior. Has comprendido que el magnetismo más completo nace de moverte con libertad entre distintos arquetipos, en lugar de quedarte encerrada en uno solo. Has entendido que no puedes controlar la proyección de cada hombre, pero sí tu propia relación contigo misma. Y sobre todo, has descubierto que la sabiduría más poderosa de Jung no está reservada para expertos, está disponible para ti, empezando hoy mismo, con la honestidad de mirar de frente todo lo que eres, sin editarte ni esconderte. Quiero dejarte con una última reflexión antes de despedirme. Durante toda tu vida, es posible que hayas buscado afuera la fórmula para resultar atractiva, la ropa correcta, las palabras correctas, el comportamiento correcto según cada situación. Y aunque nada de eso está mal, ninguna fórmula externa puede sustituir jamás lo que ocurre cuando una mujer deja de perseguir la aprobación y empieza, en cambio, a habitar plenamente su propia vida, con toda su luz y toda su sombra al mismo tiempo. Esa mujer no necesita técnicas, porque su presencia misma se convierte en la técnica más poderosa que existe. Piensa en esto como un proceso, no como un destino final que se alcanza de un día para otro. Cada vez que te permitas decir la verdad en lugar de complacer por costumbre, cada vez que reconozcas una emoción incómoda en lugar de esconderla, cada vez que te muevas con libertad entre tus distintos arquetipos internos, estarás dando un paso más hacia esa mujer completa que Jung describía en las páginas de su libro rojo. No hace falta prisa, solo hace falta honestidad,
y la disposición de mirarte a ti misma con la misma curiosidad y el mismo respeto con el que mirarías a alguien a quien de verdad admiras. Y si en este momento sientes que llevas mucho tiempo viviendo desde la máscara, complaciendo, escondiendo tu sombra, encerrada en un solo papel, quiero que sepas algo importante. No has llegado tarde a nada. La mujer completa que describía Jung no tiene fecha de caducidad, no depende de la edad, ni del estado civil, ni de ninguna circunstancia externa. Depende únicamente del momento en que decidas dejar de esconderte de ti misma. Y ese momento, si quieres, puede empezar hoy. Quiero pedirte algo antes de terminar. Escribe en los comentarios cuál de estas historias te tocó más de cerca. Si te reconoces en Susana, en Patricia, en Miriam o en Cristina, o si sientes que llevas años viviendo únicamente desde tu persona, sin espacio para tu verdad más completa. Compartirlo puede ayudar a otra mujer que está leyendo estos comentarios y necesita saber que no está sola en este proceso. Si este video te ha despertado algo por dentro, suscríbete al canal, porque cada semana seguimos explorando, de la mano de la sabiduría de Jung, los conflictos emocionales que muy pocas veces se nombran en voz alta. Y si quieres seguir profundizando en este camino de autoconocimiento, te invito a ver el video donde hablamos del miedo al abandono y de cómo esa herida antigua puede estar apagando, sin que lo notes, tu propio magnetismo natural. Entender esa herida es el paso previo indispensable para integrar por completo tu sombra y reclamar la mujer irresistible que siempre estuvo dentro de ti. Nos vemos allí.